concluir con los tipos de constituciones iridianas y justamente el día de hoy nos confiere el área de las constituciones de tipo mixto. Ya vimos la tipo linfática y en este caso la de cualidad hematogénica, ¿ok? Y como dice aquí el nombre, en este caso la mixta son la transición entre la hematógena y la linfática y aquí va a depender cuál va a ser el pigmento o el color base y aquel que va a tener un subtono sutil a niveles elevados del estroma, ¿de acuerdo? En este caso, lo que les decía, la capa pigmentada de sobre la base azulada, por ejemplo, va a dejar entrever la capa pigmentada superior, que en este caso sería de grado hematógena o en este caso de color café. ¿Ok? De ahí que tengamos diferentes variantes de pigmentos. Ahora, el iris, por ejemplo, de pigmento verde va a ser la combinación entre justamente la tipo hematógena de base de un subtono, por ejemplo, miel, en este caso también con una ligera pigmentación azulosa, entonces es un ojo miel combinación linfática, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué vamos a ver de manera característica en los ojos verdes? Que en el área digestiva y sus alrededores el color o el pigmento va a tener una cualidad más oscura, mientras hacia la periferia se va desvaneciendo esta concentración de pigmento y pareciese que es todavía más azuloso o más linfático, ¿de acuerdo? Aquí, como tiene la combinación con linfático, va a tener tendencias reumatoides, entre ellas la inflamación articular. También, como tiene una base hematógena, vamos a tener padecimientos de tipo hepático y biliar, así como trastornos de tipo metabólico. En este caso, los trastornos del metabolismo van a tener presencia o se van a diferenciar como copos beriberi o de ácido úrico, que son estas manchas que más adelante vamos a ver unas imágenes, ¿de acuerdo? Estas son de color o un pigmento ocre, un café como más maderoso, como si fuese un ligero pigmento ámbar, ¿ok? Y estos copos van a indicar acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque en este caso hay un proceso de intoxicación. Estas concentraciones puede ser ya sea porque tenemos farmacodependencia sostenida o en este caso porque la capacidad enzimática hepática se está viendo comprometida de alguna otra manera. ¿Ok? Yo no pensaría que las personas con ojos verdes tienen solucionada la vida porque son guapos, pero pues resulta que tienen patologías de ambos polos en cuanto a la iridología. Ahora, cuando es un mixto puro o biliar, ¿ok? Aquí vamos a tener una transición entre la hematógena y también la linfática. Se va a observar en este caso a nivel microscópico o una irisgrafía, que también se trata de una tipología fibrilar. ¿Qué quiere decir? Voy a ir de un pigmento hematógeno, un café, hacia la linfática, ¿pero por qué? Porque estas fibrillas van perdiendo pigmentación y por eso se van esclareciendo, ¿ok? Va a tener una capa pigmentaria doble sobre la base azul. Esto justamente va a dejar que podamos ver a través del pigmento superior a nivel del estroma. Y aquí tenemos un ejemplo. Cómo voy a tener un pigmento hematógeno al centro y estas fibrillas hacia, en este caso, lo distal, ¿de acuerdo? En este caso van perdiendo pigmento y por eso se ve más claro, aparte de que va a haber una base de tipo linfoide, ¿ok? Aquí, por ejemplo, Theodore Krieg, perdón chicos, les decía, Theodore Krieg cree que en ciertos casos es producto de una insuficiencia de las secreciones de tipo renal. Aquí justamente podemos hablar de que entre más fibrillas y más separadas estén estas, habla de una constitución más débil. Aquí la insuficiencia de secreción renal sabemos que promueve una intoxicación sistémica por la falta de eliminación y eso va generando debilidad y acidosis de todos nuestros tejidos. Aquí los síntomas más frecuentes va a ser de tipo biliar
y una subdeficiencia hepática, pancreática o la presencia de ambos, ¿de acuerdo? Este paciente también va a tener una tendencia a un estreñimiento de grado crónico, que pueden realizar una o incluso máximo 2 evacuaciones a la semana, ¿ok? Entonces, aparte de que es un estreñimiento que lleva demasiado tiempo desarrollándose, es un estreñimiento de tipo crónico e incluso puede ser de grado congénito. Aquí también, por ejemplo, en este tipo de pacientes de manera particular, estos son los pigmentos color ocre que les decía que se pueden llegar a observar, ¿de acuerdo? En este caso, las constituciones de tipo mixto. Ahora, este paciente, obviamente, por la combinación de padecimientos linfáticos, hepáticos y metabólicos, es importante que no abuse de los productos con alta concentración grasa. No solo si tiene manteca, si tiene grasa, si son trans, si es aceite de origen vegetal. En general, todo aquello que lleve un proceso de desnaturalización de alguna sustancia oleosa y que sea ingerida, ¿de acuerdo? A este paciente, por el contrario, se le va a sugerir que la dieta sea rica en frutas y verduras de tipo fresco. Tampoco se recomienda que sean procesados, por ejemplo, aquellos que son enlatados o en conserva, no son los idóneos, sino más que nada aquello que casi estoy arrancando de la mata y me lo llevo a la boca. Y que también sean ricas en fibras, ricas en fibras, pero también hay que cuidar que no sean ricas en pectina. La pectina es un principio activo primario de muchas frutas y verduras, principalmente de las rosáceas. Por ejemplo, todo lo que son las manzanas, las peras, las ciruelas, los arándanos, tienen mucha concentración de pectina y esto es un astringente natural. Entonces, estas frutas y verduras, principalmente verduras de hoja verde y de frutas, por ejemplo, hacia un mango, todo aquello que promueve la digestión, ¿de acuerdo? También en este caso hay que estimular y descongestionar la zona hepático-pancreática. Se puede acompañar de tratamientos, por ejemplo, no recomiendo por ejemplo, un régimen detox o cosas por el estilo, si no es con un seguimiento nutricional, ¿de acuerdo? Sino más que nada este tipo de pacientes de vez en cuando complementar, por ejemplo, con un tecito de ajenjo, que es colagónico y colerético y promueve justamente la eliminación de la saturación de bilis. Si el paciente, por ejemplo, ya tiene estos padecimientos, también hay que tener mucho cuidado porque en presencia de lodo y litos biliares, este tipo de sustancias o este tipo de técnicas puede promover la excreción de uno de estos litos y es sumamente doloroso y yo puedo arriesgar a mi paciente de que termine en un estado de urgencia. Entonces, todos esos factores hay que tomar en consideración cuando vemos un subtipo mixto puro o biliar en este caso, ¿de acuerdo? Aparte de este, vamos a tener el perrocromatosis, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el doctor Deck establece que dentro de esta constitución mixto biliar vamos a encontrar también este subtipo a su vez, ¿de acuerdo? Aquí vamos a observar un pigmento ligeramente amarillento o parduzco de la zona del collarete, ¿de acuerdo? Aquí también otros autores, o dependiendo de la que ustedes se puedan llegar a acercar, van a encontrar que también puede ser secundario a un alto nivel de acidosis. Aquí, ¿qué es importante? Ferrocromatosis es altas concentraciones de moléculas de hierro o de fierro. Recordemos que es importante a nivel sanguíneo las concentraciones de hierro para, en este caso, a nivel de los glóbulos rojos, permite la fijación de la transportación de las moléculas de oxígeno, ¿ok? Pero a su vez es un ion o un elemento o una molécula que promueve estrés oxidativo y a su vez acidosis. Es por eso que algo para contrarrestar es darles, por ejemplo, antioxidantes, adaptógenos o, por ejemplo, vitaminas que sean relevantes a nivel nutricional para evitar este grado de acidosis. También la saturación de hierro puede tener un origen, por ejemplo, a nivel del vaso, porque el vaso es nuestro mayor reservorio, o en este caso por un proceso patológico a nivel hepático, ya que es un órgano hematopoyético. ¿De acuerdo? Se dice que en 1952
se llegó a la conclusión de los pacientes con este tipo de iris que padecían con mayor frecuencia alteraciones de grado hepático de tipo doloroso. Ahí va a haber cansancio y astenia, por lo que les mencionaba, va a modificar los niveles de oxigenación y también obviamente las capacidades, por ejemplo, del hígado de la gluconeogénesis, ¿de acuerdo? Y en este caso es por los altos niveles de hierro. Y bueno, vamos a tener justamente el subtipo general de diatesis o lipérmica, ¿de acuerdo? Diatesis lipérmica. Aquí es cuando vamos a encontrar un anillo de colesterol circundante a el iris, ¿ok? DEC también denominaba este tipo de ojo como diatesis lipérmica. Ahora bien, yo puedo tener un anillo de colesterol en una constitución iridiana 100% linfática, 100% hemativo de esta diatesis, sino de el tipo de iris mixto con este tipo de anillo es el de diatesis lipérmica, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso hace sospechar de una disminución de la función hepática y que va a afectar en este caso a el sistema cardiovascular o también de alguna función de grado hormonal por los procesos enzimáticos. Aquí podemos encontrar una deficiencia ya sea de la absorción o de la capacidad del equilibrio de los minerales del cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar de que hay una congestión toxémica, ¿de acuerdo? Ahora, puede ser por la saturación de colesterol, puede ser por el de sodio o puede ser por la presencia de diferentes tipos de minerales a nivel sistémico. Aparte de este anillo, también se puede catalogar que en el estroma presenta, en este caso, se puede presentar en otro tipo de iris y va a tener cierta tendencia patológica que va a estar relacionada a cada uno de los subtipos. Es decir, si es un anillo de colesterol circundante a un iris de tipo linfático, es por la incapacidad de la eliminación. Pero si es hematógeno, quiere decir que es una disminución o incapacidad del proceso enzimático del hígado. Y aquí en la mixta va a ser, en este caso, por ambas situaciones, tanto el proceso hepático como la incapacidad de eliminación. Normalmente este tipo de pacientes sí sería recomendable complementar en el área farmacológica, puede ser a nivel homeopático, puede ser a nivel herbolario o en este caso, si es de urgencia, pues bueno, ya someterlo a una intervención de grado alopático. Y al final vamos a tener el subtipo de iris de tipo margarita. Aquí, como les muestro en la imagen, en la primera que tenemos aquí, este justamente es una constitución de tipo mixto. Dijimos que voy a tener la parte hematógena y la parte linfática a lo circundante, ¿ok? Ahora, justamente dijimos que está delimitado por la presencia de lagunas, ¿ok? Obviamente en este, ya sea por el acercamiento de la imagen, pero también por ejemplo, el perfil, la luz que vamos a obtener, se ve muchísimo más marcado este anillo de tipo margarita, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de una corona, por ejemplo? Que las coronas no tienen la presencia circundante de las lagunas, únicamente es esta expresión de los picos hacia el anillo nervioso, ¿ok? Aquí las lagunas hacen la función de los pétalos de la flor. Son lagunas amplias dispuestas alrededor de la banda nerviosa, ocupan la zona de órganos o la zona ciliar del iris que va a tener debilidad, ¿de acuerdo? Es una debilidad del tejido conectivo, una insuficiencia glandular y también del aparato digestivo. Ahora bien, entre más cerca se encuentre la banda nerviosa, más va a abarcar la zona digestiva este tipo de debilidad. ¿Qué quiero decir? Les voy a dibujar. Voy a elegir un colorcito moradito para que no se confunda. Yo puedo tener mi banda nerviosa sobre la zona de estómago e intestino y a partir de aquí empezar a tener mis lagunas, ¿de acuerdo? Entre la banda nerviosa más distal se encuentre sobre los anillos, pues evidentemente las lagunas van a estar sobrepuestas en diferentes áreas
a tratar en donde voy a tener la debilidad. Y también algo muy característico o que hay que mencionar aquí es que principalmente la corona, ¿de acuerdo? Que es igual del anillo nervioso, tiende a tener lagunas abiertas únicamente. Por eso pareciese que únicamente termina en picos. Para que se considere de margarita, todas estas lagunas tienen que estar prácticamente cerradas, como se ve aquí, acá, acá y acá. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en consideración. Por favor, chicos. Y pues bueno, realmente eso es lo único que nos faltaba en cuanto a las constituciones. Acto siguiente, ahora sí va a corresponder a una tarea. Ya que vimos todos los tipos de constituciones, lo ideal es que ustedes tengan algún formato o algún diagrama, ¿de acuerdo? Voy a utilizar este espacio. Y ahora sí, como antes en la escuela, chicos, van a tener su pila, van a tener su iris, y qué es lo que quiero que hagan, obviamente con colorcitos que me pongan, este es linfático puro, ¿no? Este es hematógena pura, este como tiene anillos de lagunas a través de después de la banda nerviosa, va a ser de margarita. Que me hagan un resumen correspondiente a todos y cada uno de los tipos de constituciones iridianas. Por favor, chicos, para poder concluir ya con este tema y más adelante poder ya pasar a la parte práctica, que lo ideal es que ya tengan este manual o este recopilado para que cuando yo les suba a la plataforma el formato a llenar sobre los diferentes casos clínicos y los tipos de iris, ustedes no tengan que estar revisando todas las diapositivas, sino que ya tengan algo cortito a la mano, ¿de acuerdo? Necesito que me envíen evidencia del correspondiente trabajo. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint o lo pueden hacer en su libreta y solamente que me manden captura de pantalla o de fotografía del trabajo realizado, por favor, chicos. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Fue un placer, chicos, que estén súper, súper bien y nos vemos la próxima.